Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Muy buenos días, queridos oyentes de Bellavista FM Estéreo, una inspiración de Dios. Con ustedes hoy miércoles nuevamente su hermano, amigo y servidor Rafael Castellón desde Caracas, Venezuela, para compartir una enseñanza de parte de Dios y ser edificados en su palabra. Saludos a todas aquellas personas que están conectadas a través de YouTube, de Facebook Live y todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página de internet de Bellavista FM Estéreo. El miércoles pasado conversábamos acerca de ese tema de dónde nos sacó Dios y que titulábamos la serie Una nueva creación de Dios, referente a nosotros. Y qué hermoso cuando uno medita las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y contrastamos de alguna manera con quienes éramos antes de llegar a Jesús. Y dábamos esta enseñanza de manera de que no nos enalteciéramos o no despreciáramos a aquellos que no han llegado a los pies del Señor todavía, sino que mantuviésemos esperanza, siguiéramos orando, siguiéramos impartiéndole palabra y más que aquello, mostrándole el amor de Jesús para que ellos entiendan que Dios quiere sacarlos de ese lago cenagoso. Hoy vamos a hablar de cómo sucede el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo es que pasa esto? Muchas veces nosotros nos referimos, dígame si vamos a contar un testimonio, decimos de que yo cuando busqué de Dios, yo fui a la iglesia, yo me interesé por cambiar mi vida y todas estas cosas que decimos en desconocimiento de una verdad espiritual, en desconocimiento de algo profundo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Quiere decir esto de que Dios, en el plan eterno del sacrificio de Cristo, por el cual Él iba a redimir no solamente la humanidad, sino la naturaleza y todas las cosas, allí Dios ya nos había escogido. Te explico, no es que Dios tenía un papelito antes de la creación del mundo que decía Pedro Pérez va a ser escogido y tengo algo especial para él. No, lo especial está determinado para toda la humanidad. O sea, Dios escogió a toda la humanidad, pero en Cristo, para que fuésemos salvos y sin mancha delante de Él. Es Dios el que nos escoge y desde la eternidad, no de manera individual, sino de una manera colectiva a todos los seres que han de nacer en este planeta llamado Tierra. Entonces dice Primera de Pedro 1:18 en adelante, habla del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Está hablando de que ese plan estaba ya predeterminado. Entonces no es como algunos venden, es que Dios antes de crear el mundo ya estaba pensando en ti como individuo, no estaba pensando en toda la humanidad. Ahora bien, ¿qué hace Dios para que esto sea efectivo? Me encanta un texto del salmista David en el Salmo 138, versículo 9, si no estoy mal, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora ya estamos en la tierra, ya hemos nacido. Estamos en el vientre de nuestra madre. Ahí Dios determina ahora un propósito ministerial, un llamado específico para el individuo, para aquel que acepte a Cristo más adelante. Jeremías podía decir, en Jeremías capítulo 1, versículo 4, 5, 6, dice que Dios le habla y le dice, desde el vientre de tu madre te escogí antes de que nacieras. Y antes de que salieras a la luz, ya yo te había escogido como profeta de las naciones. El apóstol Pablo podría decir en Gálatas capítulo 1, versículo 14 o 15, dice el apóstol Pablo que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para predicar el evangelio. Ahora, cuando estamos allí en ese estado de feto, ya Dios traza propósitos específicos para nuestras vidas. Pero Dios no se queda allí, porque Dios sabe que vamos a nacer con una naturaleza caída, que vamos a nacer inclinándonos hacia el mal. Entonces Dios tiene que comenzar a crear condiciones, a crear escenarios de manera de que
podamos nosotros ser seducidos por su llamado. No es que usted sale corriendo a buscar una iglesia, a buscar un pastor, a buscar a alguien que te predique porque usted es bueno. No, Dios crea la necesidad en el corazón para que nosotros seamos seducidos. Por eso dice el Señor en Juan capítulo 16, 8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Hermano Castellón, ¿y cómo el Espíritu Santo nos convence de pecado? Fácil, a través del uso de la palabra. Por eso hoy, gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología, el Evangelio puede llegar a miles y millones de personas. Para la muestra un botón. Estamos aquí desde Caracas, transmiten en Barranquilla y llegan muchísimas personas a Francia, España, a muchas personas en el planeta. Todo aquel que tenga acceso a la internet puede escuchar este mensaje. Entonces dice el apóstol Pablo hablando a los Efesios capítulo 1 versículo 13, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, allí está orando el Espíritu Santo. Te despierta la atención para que escuches la palabra. Y habiendo creído, esa palabra creer te corresponde a ti, me correspondió a mí. Ahí activo la voluntad, yo decido. Porque como dije al principio, el plan es para todo el mundo. La escogencia es para toda la humanidad, pero Dios va a respetar la voluntad. Dios va a respetar tu decisión y mi decisión. Para aquellos que no conocen de Dios todavía y están escuchando este programa, Dios va a respetar tu decisión. Tú decides hoy si creer o no. Nosotros hemos decidido creer, dice, y creyendo fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo obra de una manera poderosa que nos sella y nos aparta para Dios. Nos saca de aquel tema que hablábamos la vez pasada. ¿De dónde te sacó Dios? El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y su palabra. La Trinidad actúa allí. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios, santificados por el Espíritu y rociados por la sangre de Cristo. El Padre nos elige, pero en plan eterno, en un plan colectivo. El Espíritu Santo provoca en nosotros ese deseo de arrepentirnos, ahora como individuo. Y Cristo nos limpia con su sangre. Así es que se produce ese cambio de estatus, ese cambio de estado, ese cambio de habitación. Hay un texto muy sonado para mí en estos tiempos, que es el traslado o la mudanza del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Y eso está en Colosenses 1:13, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿de dónde te sacó Dios?, al reino de la luz admirable. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy hoy? Pero ha sido Él el que te ha llamado. Abraham vivía en Mesopotamia, una ciudad pagana, pero Abraham escuchó la voz de Dios. Génesis 12 dice, y dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios lo buscó. Saúl salió a buscar unas asnas, pero Dios tenía un plan poderoso para Saúl y a través de Samuel se lo revela, y era que iba a ser el primer rey de Israel, la era de la monarquía. David estaba pastoreando ovejas. Y por allá en Crónicas, Primera de Crónicas 7, si no estoy mal, Dios le dice a David a través del profeta Natán, yo te saqué detrás de las ovejas. Fue Dios el que lo llamó. Zaqueo, los que han leído la historia de Zaqueo, él intentó buscar a Dios. Pero Jesús creó los escenarios propicios, pasar por Jericó, pasar por esa calle donde Zaqueo iba a montar un árbol, que ese árbol lo creó Jesús también. Y entonces Jesús le dice, bájate de allí, muchacho. Él quería ver a Jesús, pero Jesús lo vio a él, porque ¿sabes? Jesús siempre nos busca a nosotros. Y hoy, aunque estemos en la iglesia, aunque tengamos ministerio, aunque seamos hombres bien usados por Dios, Él nos sigue buscando cada día para seducirnos cada día más a su gracia. Él es el que nos busca a nosotros. No podemos nosotros creer que hoy estamos escuchando este mensaje porque nosotros estamos tan espirituales. No, Él creó este momento propicio, te dio las herramientas, te dio el internet, te dio el teléfono, tú activaste la voluntad, tú decidiste atender el llamado de Dios para escuchar esta enseñanza de hoy.
de que Él es el que nos llama, Él es el que nos busca. Aun cuando pecamos, Él nos busca. ¿Sabes que Adán pecó y se escondió? Pero Dios fue donde él estaba y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba. Pero Dios quería que Adán supiera que le interesaba. Porque Dios sabía dónde estaba. Pero ese ¿dónde estás, Adán? Adán pudo sentir tal vez en su ser mucho miedo, pero dijo, a pesar que le fallé, Él me está buscando. Y este mensaje es porque Dios quiere recordarnos hoy que Él tiene cosas maravillosas para nosotros. Yo sé que hay muchas promesas de predicadores, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar finanzas, que Dios hoy te va a aceptar la hoja de vida en el trabajo, que hoy va a cambiar tu situación. Y todos anhelamos eso, pero la gran verdad es eterna. Dios tiene cosas extraordinarias para sus hijos en la eternidad. Y para usted, amigo o amiga, que todavía no has llegado al Señor o que estás en el lugar equivocado, Jesús tiene cosas grandes para ti también. En esta vida y en la venidera, acuérdate, Él es el que te busca. En el momento que tú vas a la oración, Él es el que te lleva de la mano. Él nos seduce para que nosotros accedamos a su invitación. Y hoy nos invita a que nos guardemos para Él, a que sigamos perseverando en las cosas buenas. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el mal, a que persistamos en amar, en mostrar a Jesús a través del amor, más que con palabras. Hay que predicar, claro que sí, pero hay que vivir lo que predicamos. Así que hoy debe de quedarnos claro de que nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Dios te bendiga grande y poderosamente. Saludo a todos aquellos hermanos, amigos que están escuchando, y que podamos nosotros hoy reflexionar y entender que Él hoy nos sigue buscando. Dios te bendiga grande y poderosamente. Se despide de ustedes su hermano, amigo y servidor Rafael Castellón desde Caracas, Venezuela, hoy miércoles 18 de marzo. Dios te bendiga.